La Ciudad de México brillaba aquella noche con luces de neón y un aire fresco que anunciaba el final de la temporada de calor. Para la mayoría, era un día cualquiera, pero para Emiliano, un niño de apenas 7 años, era una noche que nunca olvidaría. Su madre, Mariana, había pasado semanas trabajando horas extras en su máquina de coser, arreglando vestidos y camisas para las vecinas del barrio. Con el dinero que logró ahorrar, decidió cumplir un sueño sencillo pero significativo: llevar a su hijo a cenar por primera vez a un restaurante elegante. Mariana había elegido un lugar famoso en el centro de la ciudad, conocido por su decoración lujosa, los manteles blancos perfectamente planchados y las lámparas de cristal que iluminaban cada mesa. No era un sitio accesible para alguien de su condición, pero ese día no le importó. Ella solo quería ver la cara de su hijo iluminada por la emoción de vivir una experiencia diferente. ¿De verdad vamos a ir ahí, mamá?, preguntaba Emiliano mientras caminaban tomados de la mano, mirando con ojos grandes la fachada iluminada del restaurante. Sí, hijo. Hoy es un día especial. Te lo mereces. Emiliano llevaba puesta su mejor ropa, una camisa blanca que ya le quedaba algo ajustada, un pantalón limpio y los zapatos que Mariana había lustrado hasta que brillaron. Aunque no eran de marca, para él era como portar un traje de gala. Al llegar a la puerta del restaurante, Emiliano sintió que su corazón latía más fuerte. Podía escuchar desde afuera la música de piano que flotaba en el aire, y el aroma de los platillos finos lo envolvió, despertando en él una mezcla de hambre y curiosidad. Pero lo que parecía una noche mágica cambió en cuestión de segundos. El gerente del restaurante, don Ramiro, un hombre alto, de traje impecable y mirada fría, los interceptó en la entrada antes de que pudieran dar un paso más. «Buenas noches, ¿reservación?», preguntó con una sonrisa forzada. «Sí, señor. Mariana López, a nombre de mi hijo y mío», respondió Mariana con voz temblorosa, aunque llena de ilusión. Don Ramiro revisó la lista, asintió con un gesto rápido, pero luego bajó la vista hacia Emiliano. Sus ojos se detuvieron en la ropa sencilla del niño, en sus zapatos gastados y en su rostro lleno de inocencia. «Lo siento mucho, señora, pero este es un lugar con código de vestimenta. No podemos permitir el acceso en estas condiciones». Las palabras fueron duras, dichas con un tono que cortaba como cuchillo. Mariana, confundida, trató de explicarse. «Pero, yo hice la reservación hace días. Venimos a celebrar que mi hijo terminó el año escolar con honores. Él se ha esforzado mucho, merece esto». El gerente negó con la cabeza, cruzando los brazos con firmeza. «Entiendo, señora, pero aquí tenemos una imagen que cuidar. No es apropiado que un niño entre vestido así. No queremos incomodar a nuestros clientes». Emiliano sintió como si un balde de agua helada cayera sobre él. Por primera vez entendía lo que era ser rechazado por algo que no podía controlar. Bajó la mirada hacia sus zapatos, que de pronto le parecieron los más feos del mundo. Algunos clientes que entraban en ese momento se detuvieron a observar la escena. Un par de mujeres murmuraron en voz baja, un hombre negó con la cabeza, incómodo, como si la simple presencia del niño humilde en ese lugar fuese un error imperdonable. Mariana, con los ojos vidriosos, apretó la mano de su hijo y suplicó: «Solo será una cena, no haremos ningún escándalo. Se lo prometo». Pero don Ramiro fue inflexible. «No insista, señora. Le sugiero que busque un lugar más adecuado para ustedes». La humillación fue pública y dolorosa. Emiliano sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. No quería que su madre sufriera más. Solo caminó despacio, dejando que ella lo guiara de regreso a la calle. El contraste fue brutal: adentro, luces cálidas, platos elegantes y sonrisas fingidas; afuera, la oscuridad de la ciudad y el ruido de los autos. Mariana acarició el cabello de su hijo e intentó sonreír, pero sus ojos la delataban. «Perdóname, mi amor. Yo solo quería darte una noche bonita». Emiliano levantó la mirada y preguntó con voz temblorosa: «Mamá,
porque no me dejaron entrar. Mariana tragó saliva, sin saber qué responder. No quería decirle la cruel verdad, pero tampoco podía inventar una mentira. Porque hay personas que creen que la ropa dice quién eres, hijo, pero están equivocadas. Emiliano apretó los puños. No entendía del todo lo que había pasado, pero en su corazón comenzó a crecer una semilla. Una mezcla de tristeza y rabia que, con el tiempo, se transformaría en una promesa silenciosa. Aquella noche, mientras caminaban de regreso al pequeño departamento donde vivían, Emiliano miró hacia atrás, observando por última vez las luces doradas del restaurante. Y en silencio, con los ojos brillando de lágrimas contenidas, juró que un día volvería. Pero no como un niño rechazado. Volvería como alguien imposible de ignorar. Esa humillación marcaría el inicio de un camino inesperado, donde la dignidad y los sueños de Emiliano se pondrían a prueba una y otra vez. La noche siguiente a la humillación en el restaurante, Emiliano no podía dormir. En su pequeña cama, junto a la ventana por donde entraba la luz de la luna, revivía una y otra vez la escena, la mirada fría del gerente, los murmullos de la gente, el rostro de tristeza de su madre. Tenía solo 7 años, pero dentro de él había despertado algo que no entendía del todo. Una mezcla de rabia y de fuerza, como si una voz interior le dijera que no debía aceptar esa injusticia. Mariana lo observaba desde la otra cama, con el corazón encogido. Ella conocía bien lo que era el desprecio de las clases altas, lo había vivido muchas veces, pero lo que más le dolía era que su hijo lo hubiera experimentado tan pronto. ¿Sigues despierto, mi amor?, preguntó en voz baja. Sí, mamá. ¿Estás triste por lo que pasó? Emiliano guardó silencio unos segundos antes de responder. No estoy triste, estoy enojado. Un día voy a volver a ese lugar. Y esta vez nadie me va a sacar. Las palabras salieron de su boca con una seriedad inesperada para un niño. Mariana se quedó sorprendida, pero al mismo tiempo orgullosa. Sabía que esa herida podía convertirse en una fuerza. Lo abrazó y le susurró. Lo único que quiero es que recuerdes que vales mucho, aunque otros no lo vean. Nunca olvides eso. Los primeros pasos de un sueño. Pasaron los días, y poco a poco Emiliano transformó esa experiencia en un motor. Mientras otros niños jugaban en la calle sin preocupaciones, él ayudaba a su madre a coser, aprendía a sumar las cuentas del taller improvisado en casa y se entretenía escuchando a los clientes hablar de sus trabajos, de la ciudad y de negocios que él apenas comprendía. Cada vez que alguien mencionaba un restaurante elegante o un lugar exclusivo, sus oídos se agudizaban. No quería ser un niño más, quería ser alguien capaz de entrar a cualquier sitio con la frente en alto. Un día, mientras Mariana trabajaba, Emiliano encontró un cuaderno viejo y comenzó a escribir en él dibujos de restaurantes, mesas con manteles blancos, y palabras sueltas como sueño, futuro, éxito. Era su manera de no olvidar la promesa que se había hecho. Un encuentro inesperado. En una tarde cualquiera, mientras ayudaba a su madre a entregar ropa en una zona más acomodada de la ciudad, Emiliano conoció a alguien que marcaría su camino. Se trataba de don Ernesto, un hombre mayor que vivía solo en una casa grande y elegante. Era cliente habitual de Mariana, siempre pedía ajustes en sus trajes finos. Tenía fama de ser serio, pero esa tarde, al ver a Emiliano cargar con esfuerzo una bolsa pesada de ropa, se le quedó mirando con atención. ¿Y este jovencito quién es?, preguntó con una sonrisa leve. Es mi hijo, Emiliano. Me ayuda en lo que puede, respondió Mariana. Don Ernesto se inclinó hacia el niño y le dijo: Tienes manos fuertes para tu edad. ¿Te gusta trabajar? Emiliano, con la seriedad que lo caracterizaba, contestó: Me gusta aprender. Un día quiero tener mi propio restaurante. El hombre arqueó las cejas, sorprendido. No esperaba esa respuesta de un niño tan pequeño. ¿Restaurante? ¿Y por qué uno? Emiliano bajó la mirada y respondió con sinceridad:
porque quiero que nadie se sienta rechazado por cómo se ve o por la ropa que usa. Quiero un lugar donde todos puedan entrar. Las palabras tocaron algo en el corazón de don Ernesto. Lo miró fijamente, como si hubiera visto en ese niño una chispa que pocas veces encontraba en los adultos. Tienes un buen sueño, muchacho. Si lo cuidas, ese sueño crecerá contigo. Mariana sonrió con timidez, pero al mismo tiempo sintió una mezcla de orgullo y temor. No quería que su hijo se ilusionara demasiado, porque la vida podía ser cruel. El despertar de una misión. Desde ese día, don Ernesto comenzó a tomarle cariño al pequeño. Cada vez que Mariana le llevaba ropa, él buscaba una excusa para platicar con Emiliano, le contaba historias de cómo había construido su negocio, de las dificultades que había enfrentado y de la importancia de la disciplina. Aunque nunca lo decía en voz alta, don Ernesto veía en Emiliano al nieto que nunca tuvo. El niño, por su parte, absorbía cada palabra como si fuera un tesoro. Mientras tanto, seguía firme en su promesa, algún día regresaría al restaurante que lo rechazó, pero no como un cliente cualquiera, sino como alguien que impondría respeto. Por las noches, escribía en su cuaderno cada enseñanza de don Ernesto. Dibujaba cocinas, mesas, menús, y hasta inventaba nombres de platillos. No era solo un juego infantil, era un plan, aunque todavía no lo sabía. El eco del pasado. Una tarde, pasando frente al restaurante donde todo ocurrió, Emiliano se detuvo. El lugar seguía brillando con sus lámparas de cristal, los meseros entraban y salían con bandejas llenas, y la gente elegante reía sin notar nada más. Mariana intentó apurarlo, pero él se quedó inmóvil, mirando con una mezcla de dolor y desafío. «Mamá, ¿me prometes algo?» «Claro, hijo». «¿Qué cosa?» «Que cuando yo sea grande y tenga dinero, vamos a entrar juntos aquí. Pero no solo a cenar, quiero que sea yo quien los invite». Mariana sintió un nudo en la garganta. Le acarició el rostro y, aunque las lágrimas amenazaban con salir, respondió con firmeza. «Te lo prometo». Ese pacto silencioso entre madre e hijo se convirtió en la semilla de todo lo que vendría. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, gancho para el siguiente capítulo. Lo que Emiliano no sabía era que la vida pronto le pondría pruebas más duras de lo que imaginaba, y que el camino hacia su sueño estaría lleno de sacrificios y decisiones difíciles. La vida de Emiliano, aunque marcada por carencias, comenzaba a llenarse de pequeños destellos de esperanza. Las charlas con don Ernesto lo habían motivado a creer que sus sueños podían convertirse en realidad, pero la realidad no tardaría en recordarle lo duro que era el camino. Las dificultades de Mariana. Mariana trabajaba día y noche para mantener la casa. Su máquina de coser sonaba hasta altas horas, y aunque Emiliano intentaba ayudar, a veces no alcanzaba para pagar la renta, la luz o los útiles escolares. Una tarde, después de entregar ropa, Mariana se derrumbó en la mesa de la cocina. Tenía las manos llenas de agujas y la espalda encorvada. Emiliano la vio y, con la inocencia de sus 7 años pero la firmeza de alguien mayor, le dijo: «Mamá, cuando sea grande no vas a tener que coser más. Yo te voy a cuidar». Ella sonrió débilmente, acariciándole el cabello. «Lo único que quiero es que estudies, Emiliano. Tu educación es lo que puede abrirte puertas. No dejes que nada ni nadie te la quite». Pero la vida no siempre seguía los deseos de Mariana. Las cuentas se acumulaban, y la posibilidad de sacar a Emiliano de la escuela era un fantasma que rondaba cada día. Una propuesta inesperada. En medio de esas dificultades, don Ernesto apareció con una oferta que cambiaría todo. Una tarde, mientras probaba un traje arreglado por Mariana, le dijo: «Mariana, no quiero que te ofendas, pero yo podría ayudar con la educación de Emiliano. Ese niño tiene una chispa que no se ve todos los días». Mariana lo miró sorprendida. «No, señor Ernesto. Le agradezco, pero no quiero que piense que busco su dinero. Emiliano es mi responsabilidad». El hombre la interrumpió con seriedad. «No hablo de caridad. Hablo de inversión.
Si lo educamos bien, ese muchacho puede llegar lejos. Yo ya estoy viejo, y lo único que quiero es dejar algo bueno en este mundo. Emiliano escuchaba desde la puerta, con el corazón acelerado. Sabía que esa oportunidad podía cambiarlo todo. El dilema de Mariana. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Miraba a su hijo mientras dormía profundamente y pensaba en el futuro. ¿Aceptar la ayuda de don Ernesto? ¿Y si después se arrepentía o le exigía algo a Emiliano? Al amanecer, Emiliano despertó y la encontró con la mirada perdida. «Mamá, ¿qué pasa?» «Nada, mi amor. Solo pienso en cómo darte lo mejor». «¿Es por don Ernesto?», preguntó con sorprendente madurez. Mariana lo miró fijamente. Emiliano no era un niño común, entendía más de lo que aparentaba. «Sí. No sé si aceptar su ayuda sea lo correcto». El niño tomó sus manos y dijo con voz firme: «Mamá, confía en mí. No voy a defraudarte. Si don Ernesto quiere enseñarme, yo quiero aprender». Ese momento marcó un antes y un después. Mariana entendió que su hijo ya había tomado una decisión, quería luchar por su sueño, y nada lo detendría. Los primeros sacrificios. Con el apoyo de don Ernesto, Emiliano comenzó a estudiar en una mejor escuela. Allí conoció a niños de familias adineradas, con ropa de marca y lujos que él jamás había tenido. El primer día, algunos lo miraron con desdén. «¿Y este quién es?», susurró un niño, burlándose de sus zapatos gastados. Emiliano sintió la herida, pero no respondió. Recordó la promesa que había hecho frente al restaurante, nunca más permitir que lo humillaran sin demostrar su valor. Con el tiempo, sus notas sobresalientes lo hicieron destacar. Los maestros lo felicitaban, y aunque algunos compañeros seguían burlándose, otros comenzaron a respetarlo. Pero no todo era fácil. Mientras otros niños tenían tardes libres para jugar, Emiliano pasaba horas ayudando a su madre o estudiando. La infancia se le escapaba entre responsabilidades, pero él no se quejaba. «Un día valdrá la pena, mamá. Ya lo verás». Un secreto de don Ernesto. Un día, mientras Emiliano ayudaba a don Ernesto a organizar unos viejos papeles en su estudio, encontró una fotografía enmarcada, un hombre joven, de pie frente a un lujoso restaurante. «¿Quién es él?», preguntó curioso. Don Ernesto guardó silencio por unos segundos antes de responder. «Era mi hijo. Murió hace muchos años, justo cuando estaba construyendo su propio restaurante». Emiliano lo miró con sorpresa. Nunca había imaginado que detrás de ese hombre fuerte había una herida tan grande. Don Ernesto respiró hondo y añadió: «Tal vez por eso creo tanto en ti, muchacho. Porque me recuerdas a él». Esa revelación cambió la relación entre ambos. Emiliano comprendió que don Ernesto no solo lo veía como un alumno, sino como una especie de segunda oportunidad, un legado que la vida le había arrebatado antes. El eco de la promesa. Una noche, Emiliano escribió en su cuaderno: «No importa cuánto tiempo tarde. No importa cuánto tenga que trabajar. Voy a tener mi restaurante, y será el mejor. No solo por mí, sino por mamá y por don Ernesto». Cerró el cuaderno con fuerza, como si ese gesto sellara su destino. Lo que Emiliano aún no sabía era que su camino pronto se llenaría de obstáculos más duros, la envidia, la discriminación y una traición inesperada que pondría a prueba todo lo que había aprendido. El crecimiento de Emiliano no pasó desapercibido. Mientras algunos lo admiraban por su inteligencia y disciplina, otros empezaban a sentir un resentimiento silencioso. En especial uno, Rodrigo, un niño rico, arrogante, acostumbrado a tener siempre la atención y el reconocimiento en la escuela. El inicio de la rivalidad. Desde el primer día, Rodrigo había despreciado a Emiliano. Se burlaba de su ropa sencilla, de sus zapatos gastados y hasta de su mochila parchada. ¿De dónde sacaron a este? ¿De la basura?
decía entre risas frente a sus amigos. Emiliano no respondía, solo bajaba la cabeza y se enfocaba en sus estudios. Pero a medida que los maestros elogiaban cada vez más al chico humilde, Rodrigo sentía que su lugar privilegiado estaba en peligro. Una tarde, después de que Emiliano obtuviera la mejor calificación en un examen de matemáticas, Rodrigo se acercó con una sonrisa falsa. «Oye, campesinito, ¿seguro no copiaste? No es normal que alguien como tú saque esas notas». Emiliano respiró profundo, recordando las palabras de su madre: «No bajes al nivel de quienes te quieren ver caer». «Estudié, Rodrigo. Eso es todo». Las carcajadas de los amigos de Rodrigo se escucharon en todo el salón, pero a Emiliano ya no le dolían como antes. Sabía que su camino estaba apenas comenzando. Los consejos de don Ernesto. Días después, Emiliano visitó a don Ernesto, quien notó cierta tristeza en su mirada. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó el hombre mientras le servía un vaso de agua. «Hay niños en la escuela que se burlan de mí, dicen que no merezco estar ahí». Don Ernesto lo miró fijamente y, con voz firme, respondió: «Escúchame bien, Emiliano. El éxito siempre incomoda a los mediocres. Si no soportas la envidia, no vas a soportar el futuro que te espera. Usa esas burlas como combustible. Cada ofensa que recibas será un ladrillo en la construcción de tu destino». Emiliano lo escuchaba con los ojos brillantes, grabando cada palabra en su corazón. El sacrificio de Mariana. Mientras tanto, Mariana seguía trabajando sin descanso. Aunque don Ernesto ayudaba con la educación, ella no quería que su hijo pensara que todo estaba resuelto. Así que cosía hasta el amanecer, con los dedos llenos de callos y las ojeras cada vez más profundas. Una noche, Emiliano la encontró dormida sobre la máquina de coser. La cubrió con una manta y, en voz baja, prometió: «Un día, mamá, no tendrás que sufrir más. Te lo juro». Ese juramento se convirtió en su motor. Un concurso inesperado. En la escuela anunciaron un concurso de gastronomía infantil. Los alumnos debían preparar un platillo típico y presentarlo ante un jurado. Para Emiliano, que soñaba con ser chef, era la oportunidad perfecta. Pero había un problema: necesitaba ingredientes que no podía costear. Mientras otros niños encargaban productos caros, Emiliano y Mariana revisaban lo poco que tenían en casa. «No te preocupes, mamá. Con lo que tengamos, yo puedo hacerlo». Mariana dudó, pero al ver la determinación en los ojos de su hijo, decidió apoyarlo. El día del concurso. El gimnasio de la escuela estaba lleno de mesas adornadas. Los alumnos mostraban platillos sofisticados, carnes importadas, postres con chocolates finos, ingredientes que Emiliano apenas había escuchado nombrar. Cuando llegó su turno, colocó frente al jurado un plato sencillo: tamales de frijol con salsa casera, hechos con recetas que su madre le había enseñado. Los murmullos no tardaron en escucharse. «¿Eso qué es? Parece comida de la calle». Rodrigo, con una sonrisa burlona, presentó un costoso corte de carne importada. Pero cuando los jueces probaron los tamales de Emiliano, sus rostros cambiaron. Uno de ellos dijo con emoción: «Este platillo sabe a hogar, a tradición, a raíces. No tiene lujos, pero tiene alma». El aplauso fue inmediato. Emiliano no ganó el primer lugar, porque el concurso estaba influenciado por intereses de los padres ricos, pero recibió una mención honorífica que valió más que cualquier trofeo. El enojo de Rodrigo. Rodrigo no soportó verlo reconocido. En el pasillo, lo empujó contra la pared y le susurró: «Disfruta mientras puedas, pobre. Porque yo me voy a encargar de que no llegues lejos». Emiliano no respondió. Sabía que enfrentarse solo traería más problemas. Pero en su interior, una llama se encendió. No solo quería tener éxito, quería demostrarle a todos que el talento y la pasión podían más que el dinero y la arrogancia. El gesto de don Ernesto.
Esa noche, don Ernesto invitó a Emiliano y a Mariana a cenar en su casa. En la mesa, con voz seria, les dijo: «Hoy vi lo que eres capaz de hacer, Emiliano. Esos tamales no solo eran comida, eran arte. Quiero enseñarte no solo a cocinar, sino a crear experiencias. El mundo necesita tu talento». Emiliano, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Sentía que cada paso lo acercaba a su sueño. Lo que Emiliano no sabía era que el camino se tornaría más oscuro. Rodrigo estaba decidido a hundirlo, y pronto cometería un acto que cambiaría la vida de todos para siempre. Esperanza. Tenía a su madre, el apoyo de don Ernesto y, poco a poco, iba ganando respeto en la escuela gracias a su esfuerzo y talento. Pero en las sombras, Rodrigo seguía tejiendo planes llenos de envidia y rencor. La rabia contenida de Rodrigo. Rodrigo no podía aceptar que un niño humilde, con ropa gastada y sin apellido poderoso, se robara la atención de los maestros y el cariño de sus compañeros. Ese mocoso me está quitando todo. Primero las calificaciones, luego el concurso. Si no lo detengo ahora, un día será mejor que yo en todo. Su grupo de amigos lo escuchaba, aunque no todos compartían su odio. Uno de ellos, Santiago, intentó calmarlo. Ya déjalo, Rodrigo. Ese chico no te ha hecho nada. Solo estudia y trabaja. Pero Rodrigo lo interrumpió con un golpe en la mesa. No entiendes. Él me humilla cada vez que lo felicitan delante de todos. Yo tengo que demostrar que sin dinero, no es nadie. El plan oscuro. Un fin de semana, Rodrigo convenció a dos de sus amigos más fieles para ejecutar una trampa. Les dijo que sería una simple broma, pero en su corazón sabía que buscaba algo más cruel. Vamos a meterle algo en su mochila. Algo que haga que lo expulsen. ¿Y qué piensas ponerle?, preguntó uno de ellos, nervioso. Rodrigo sonrió con malicia. Mi papá tiene un reloj carísimo guardado. Si aparece en la mochila de ese pobre, nadie dudará de que lo robó. Los chicos dudaron, pero Rodrigo los convenció con promesas y amenazas. La trampa. El lunes, mientras Emiliano estaba en el recreo jugando con un balón viejo junto a otros niños, Rodrigo y sus cómplices entraron al salón. Con rapidez, abrieron la mochila parchada de Emiliano y colocaron el lujoso reloj dentro. Esto será el fin de su cuento de hadas, susurró Rodrigo, cerrando la mochila con una sonrisa venenosa. La acusación. Al final de la clase, la maestra pidió a todos que se quedaran en sus lugares. El director entró acompañado por Rodrigo y su padre, un hombre altivo y arrogante. Hemos recibido una denuncia muy seria, anunció el director con tono grave. Rodrigo levantó la mano con fingida inocencia. Maestro, yo noté que falta un reloj de mi papá. Y, creo que alguien aquí lo tomó. El director pidió revisar las mochilas. Cuando abrieron la de Emiliano, el reloj brilló ante todos los ojos. Los murmullos comenzaron de inmediato. No puede ser. Siempre tan callado, y resultó ser un ladrón. Emiliano se quedó paralizado, con el rostro enrojecido. Eso no es mío. Yo no sé cómo llegó ahí. Se lo juro. Pero nadie parecía escucharlo. Mariana, que había llegado justo en ese momento para recogerlo, se quedó helada al ver la escena. El dolor de Mariana. Mariana abrazó a su hijo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Mi hijo no es un ladrón. Yo lo conozco. Jamás tomaría algo que no es suyo. Rodrigo fingía sorpresa y hasta tristeza. Lo siento mucho, señora, pero yo mismo vi cómo escondía algo en su mochila. La mentira cayó como un cuchillo en el corazón de Emiliano. Eso es mentira. Yo nunca haría eso. Gritó, pero su voz se ahogaba entre las acusaciones. Don Ernesto interviene. Cuando todo parecía perdido, una voz grave interrumpió el caos. Un momento. Era don Ernesto, que había llegado para hablar con el director.
Observó la escena con ojos firmes. Conozco a este niño. Lo he visto trabajar, estudiar y luchar más que cualquiera. Si dicen que robó, exijo pruebas más allá de un simple hallazgo en su mochila. El director dudó, pero la presión del padre de Rodrigo era fuerte. Entienda, don Ernesto, la situación es grave. Debemos tomar medidas. Don Ernesto miró directamente a Rodrigo, quien no pudo sostenerle la mirada. A veces la envidia habla más fuerte que la verdad. Y yo estoy dispuesto a investigar hasta el final. La decisión injusta. Pese a las palabras de don Ernesto, el director decidió suspender a Emiliano mientras se aclaraban los hechos. La noticia corrió como pólvora por la escuela, y muchos lo señalaron como culpable sin pruebas. Esa noche, Emiliano lloró en silencio en su habitación. Sentía que todo su esfuerzo se derrumbaba por una mentira. Mariana se sentó a su lado y lo abrazó. Hijo, la verdad siempre sale a la luz. No permitas que esto te robe tus sueños. Pero Emiliano estaba destrozado. Mamá, ¿y si nunca me creen? ¿Y si nunca puedo demostrar que digo la verdad? Mariana acarició su cabello y respondió con firmeza. Entonces nosotros construiremos nuestra propia verdad, aunque el mundo no la vea todavía. El juramento de Emiliano. Al día siguiente, Emiliano visitó a don Ernesto en su taller. Con el rostro serio, le dijo: Don Ernesto, yo no quiero que mi vida la definan las mentiras de otros. Voy a demostrar que no soy lo que dicen. Voy a ser alguien grande. Y cuando lo logre, nadie volverá a dudar de mí. Don Ernesto le puso una mano en el hombro. Ese es el espíritu, muchacho. Los golpes de la vida son duros, pero los verdaderos guerreros se forjan en el fuego de la injusticia. Emiliano asintió, con el corazón ardiendo de determinación. Mientras Emiliano juraba levantarse de la humillación, Rodrigo tramaba nuevas formas de destruirlo. Pero lo que no sabía era que una persona inesperada había presenciado la trampa, y esa verdad cambiaría todo. La suspensión de Emiliano había dejado una marca profunda. Aunque su corazón estaba lleno de tristeza, también ardía con una llama de resistencia. No obstante, lo que nadie imaginaba era que alguien había visto lo que realmente ocurrió aquel día en el salón. La sombra en el pasillo. Santiago, uno de los amigos de Rodrigo, había permanecido callado durante todo el escándalo. Era un chico inseguro, acostumbrado a seguir órdenes para no perder el estatus de pertenecer al grupo de los populares. Sin embargo, lo que había presenciado lo atormentaba cada noche. En su mente se repetía la imagen de Rodrigo colocando el reloj en la mochila de Emiliano. La mentira lo perseguía como un fantasma. ¿Y si digo la verdad?, se preguntaba frente al espejo de su cuarto. Rodrigo me destrozará. Pero si no lo hago, ¿qué clase de persona seré? Mariana bajo presión. Mientras tanto, Mariana sentía el peso del mundo sobre sus hombros. En el mercado, algunas vecinas susurraban a sus espaldas: ahí va la madre del niño ladrón. Dicen que hasta lo van a expulsar definitivamente. Mariana apretaba los labios y seguía caminando, pero cada palabra era como una puñalada. Una tarde, en medio del cansancio, miró a su hijo sentado en la mesa, dibujando en un cuaderno. ¿Qué haces, Emiliano?, preguntó con ternura. El niño levantó la mirada y respondió con firmeza: estoy dibujando cómo será mi restaurante algún día. Aunque no me crean ahora, voy a demostrar que puedo ser alguien. Mariana lo abrazó con lágrimas en los ojos. A pesar de la injusticia, Emiliano mantenía viva la esperanza. Rodrigo celebra su victoria. Mientras tanto, Rodrigo disfrutaba de su aparente triunfo. Caminaba por los pasillos de la escuela con aires de grandeza. ¿Vieron? Nadie vuelve a hablar del pobrecito. Ahora todo regresa a como debe ser. Uno de sus amigos intentó hablar. Rodrigo, ¿no crees que te pasaste? Él no merecía eso.
Rodrigo lo fulminó con la mirada. Cállate. Si no estás conmigo, estás contra mí. El silencio volvió a imponerse en el grupo, pero Santiago, en el fondo, ya no soportaba cargar con la mentira. La confesión en secreto. Esa noche, Santiago caminó hasta el taller de don Ernesto. Golpeó la puerta con manos temblorosas. El viejo mecánico lo miró sorprendido. ¿Qué haces aquí a estas horas, muchacho? Santiago bajó la mirada. Necesito hablar sobre Emiliano. Dentro del taller, rodeado de herramientas y el olor a metal, Santiago confesó todo, cómo Rodrigo había planeado la trampa, cómo habían metido el reloj en la mochila y cómo él se había quedado callado por miedo. Don Ernesto lo escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Sabía que ese niño no era culpable. Gracias por hablar, Santiago. Pero ahora tendrás que ser valiente. La verdad debe salir de tu boca, no de la mía. El chico tragó saliva. Tengo miedo. Rodrigo es cruel. Si digo algo, me va a destruir. Don Ernesto lo miró a los ojos con firmeza. Más se destruye uno mismo cuando calla. Piensa en Emiliano. Ese niño está sufriendo por una mentira. ¿Podrás dormir tranquilo sabiendo que pudiste ayudarlo y no lo hiciste? Las palabras calaron hondo en Santiago. El encuentro con Emiliano. Al día siguiente, Santiago buscó a Emiliano. Lo encontró sentado solo en el patio, con la mirada perdida. Emiliano, dijo con voz baja. El niño levantó la cabeza con desconfianza. ¿Qué quieres? ¿También vienes a burlarte? Santiago negó con la cabeza, nervioso. No, yo vengo a pedirte perdón. Emiliano frunció el ceño. ¿Perdón? ¿Por qué? Santiago tragó saliva y lo dijo todo de golpe. Yo vi cuando Rodrigo puso el reloj en tu mochila. Yo estaba ahí. No tuve el valor de detenerlo ni de decir la verdad. Lo siento. Emiliano se quedó helado. Su corazón se agitó entre la rabia y la esperanza. ¿De verdad lo viste? ¿Puedes decirlo delante de todos? Santiago dudó, bajó la mirada, pero finalmente asintió. Sí, ya no puedo seguir callando. La decisión del director. Esa misma tarde, don Ernesto y Mariana pidieron una reunión con el director. Santiago, temblando pero decidido, contó todo lo que había ocurrido. El director lo escuchó con gesto serio, mientras Rodrigo, presente junto a su padre, se ponía pálido. Eso es mentira, está inventando para proteger a ese pobre. Gritó Rodrigo. Pero el director ya no parecía convencido. Rodrigo, tu actitud durante estas semanas ha sido sospechosa. Y ahora, con este testimonio, temo que la verdad no está de tu lado. El padre de Rodrigo se levantó indignado. Exijo que retiren esta acusación contra mi hijo. No permitiré que un don nadie manche nuestro apellido. Don Ernesto lo miró fijamente. El apellido no vale nada si no está acompañado de honor. El giro inesperado. Aunque el director no se atrevió a expulsar a Rodrigo de inmediato, suspendió la medida contra Emiliano y ordenó una investigación más profunda. Por primera vez en semanas, Emiliano sintió un respiro. Mariana lo abrazó con fuerza afuera de la oficina. ¿Lo ves, hijo? La verdad empieza a abrirse camino. Pero Emiliano, con los ojos llenos de lágrimas, respondió. Sí, mamá, pero sé que Rodrigo no se quedará tranquilo. Hará algo peor. Y tenía razón. Rodrigo, al salir de la reunión, apretó los dientes con furia. Esto no se va a quedar así. Si Emiliano cree que ganó, no sabe lo que le espera. Rodrigo planea una venganza aún más peligrosa, y el odio comienza a desbordarse. El ambiente en la escuela se había vuelto pesado, como si todos esperaran que algo terrible estuviera por ocurrir. Aunque Emiliano había sido reincorporado gracias al testimonio de Santiago, los rumores no habían cesado.
Unos creían en su inocencia, otros aún lo señalaban con desconfianza. Pero quien más ardía por dentro era Rodrigo. Para él, la vergüenza de haber sido expuesto era intolerable. Nunca nadie se había atrevido a desafiarlo, y mucho menos un niño pobre como Emiliano. Rodrigo jura venganza. En su habitación, Rodrigo golpeaba con rabia la pared mientras hablaba con su propio reflejo en el espejo. Me las vas a pagar, Emiliano. Crees que ganaste, pero no sabes de lo que soy capaz. Su padre, don Arturo, entró en ese momento y lo encontró alterado. ¿Qué te pasa ahora, Rodrigo? El muchacho trató de calmarse, pero no pudo ocultar la ira. Ese niño, ese maldito niño me humilló delante de todos. Si no hago algo, nunca volverán a respetarme. Don Arturo lo miró con frialdad. Entonces haz lo que tengas que hacer, pero no permitas que manchen el nombre de esta familia. Esas palabras encendieron aún más el fuego dentro de Rodrigo. Para él, ya no se trataba de una simple rivalidad, era una cuestión de orgullo. El plan oscuro. Al día siguiente, Rodrigo reunió a dos de sus amigos más cercanos en el estacionamiento de la escuela. Escúchenme bien. Hoy mismo voy a darle una lección a ese mocoso. Uno de ellos dudó. Rodrigo, ¿seguro que esto es buena idea? Ya el director sospecha de ti. Rodrigo lo interrumpió con furia. Cállate. Si tienen miedo, váyanse. Pero si de verdad son mis amigos, me ayudarán. El plan era simple y cruel: provocar a Emiliano en el patio, empujarlo y humillarlo delante de todos. Pero Rodrigo guardaba un truco más peligroso: había conseguido un bote de pintura roja del área de arte y pensaba vaciarlo sobre Emiliano para ridiculizarlo frente a toda la escuela. El patio en silencio. Llegó la hora del recreo. Los niños corrían y jugaban, mientras otros comían en las bancas. Emiliano estaba sentado, sacando de su mochila un pequeño cuaderno donde dibujaba platos de comida y bocetos de restaurantes. Rodrigo lo observaba desde lejos, con el bote de pintura escondido detrás de su espalda. Sus amigos lo seguían con nerviosismo. De pronto, Rodrigo gritó: ladrón! ¿Ya dibujaste cómo vas a robar tu próximo reloj? Las risas de algunos alumnos llenaron el aire. Emiliano apretó su cuaderno contra el pecho, tratando de ignorar. Rodrigo se acercó más, lo empujó con fuerza y el cuaderno cayó al suelo. Emiliano se inclinó rápidamente para recogerlo, pero en ese momento Rodrigo levantó el bote de pintura. Ahora sí, vas a quedar marcado para siempre, gritó. La intervención inesperada. Antes de que la pintura cayera sobre Emiliano, Santiago apareció corriendo y se lanzó sobre Rodrigo, derribándolo. El bote rodó por el piso y se abrió, manchando los zapatos del agresor. Todos los niños quedaron en silencio, sorprendidos. ¿Qué te pasa, Rodrigo? Ya basta, gritó Santiago con el rostro enrojecido. Rodrigo se levantó, furioso, y lo empujó con violencia. Traidor. ¿Te atreves a ponerte de su lado después de todo lo que hice por ti? Santiago, temblando pero firme, respondió: lo que hiciste no fue amistad, fue crueldad. Yo no voy a seguir siendo parte de tus juegos sucios. El estallido de violencia. Rodrigo perdió el control. Le dio un puñetazo a Santiago, que cayó al suelo. Los gritos se escucharon en todo el patio. Emiliano corrió a ayudar a su amigo, pero Rodrigo lo tomó del cuello de la camiseta. Tú eres el culpable de todo. Si no hubieras aparecido en mi vida, yo seguiría siendo el intocable de esta escuela. Emiliano, con lágrimas en los ojos pero sin bajar la mirada, contestó: no soy culpable de tu odio. Yo no vine a quitarte nada, solo quiero estudiar y ser alguien. Las palabras resonaron, pero no lograron detener la furia de Rodrigo. Levantó el puño dispuesto a golpearlo cuando una voz fuerte interrumpió. La autoridad llega. Rodrigo. Detente ahora mismo. Era el director,
acompañado de varios maestros que habían corrido al escuchar los gritos. Rodrigo se quedó paralizado, con el puño en el aire. Todos los alumnos lo miraban en silencio, horrorizados. El director se acercó con paso firme. Esto ha llegado demasiado lejos. Primero la mentira del reloj, ahora esta agresión pública. Rodrigo, está suspendido indefinidamente. Y créeme, esta vez no habrá indulgencia. Los murmullos estallaron entre los estudiantes. Rodrigo, enrojecido por la ira y la vergüenza, intentó justificarse. Él empezó todo. Ese mocoso arruinó mi vida. Pero ya nadie lo escuchaba. Incluso algunos de sus propios amigos se alejaron de él, decepcionados. El alivio de Emiliano. Mariana fue llamada de inmediato a la escuela. Al ver a su hijo sano, aunque asustado, lo abrazó con fuerza. «Gracias a Dios estás bien, mi niño». Emiliano, con voz temblorosa, respondió. «Mamá, tuve miedo, pero también sentí que ya no estoy solo. Santiago me defendió, y muchos vieron la verdad». Mariana le acarició el cabello. «La verdad siempre sale a la luz, hijo. Y cuando llega, la mentira no tiene dónde esconderse. El odio no termina». Aunque Rodrigo fue retirado de la escuela por su padre entre gritos y amenazas, en su mirada aún brillaba el rencor. Mientras lo arrastraban fuera, lanzó una última advertencia a Emiliano. «Esto no ha terminado. Algún día, me las vas a pagar». La tensión quedó suspendida en el aire, como una sombra que aún amenazaba con regresar. El futuro de Emiliano empieza a brillar después de tanto sufrimiento, pero la historia necesita cerrar con una resolución definitiva. ¿La justicia y la bondad triunfarán sobre la arrogancia y el odio? El eco de las últimas palabras de Rodrigo aún retumbaba en los pasillos de la escuela. «Algún día, me las vas a pagar». Pero al mismo tiempo, había algo diferente en el aire. Era como si, por primera vez, la verdad hubiera roto las cadenas del miedo. Emiliano y Mariana regresaron a casa ese día agotados, pero con el corazón un poco más ligero. Santiago, a pesar del golpe que había recibido, no dejaba de sonreír. «¿Viste, Emiliano?» Todos escucharon. Todos vieron quién era el verdadero culpable. Emiliano lo abrazó con fuerza. «Gracias, Santiago. No sé qué habría hecho sin ti». Un cambio en la escuela. Los días siguientes fueron diferentes. El director reunió a todos los alumnos en el auditorio para hablar sobre lo ocurrido. Su voz resonó seria, pero también con un tono de enseñanza. «Queridos estudiantes, lo que vimos no fue un simple conflicto entre compañeros. Fue un reflejo de algo más profundo, la discriminación, el abuso y la falta de respeto por los demás. Esta escuela no puede, ni debe, tolerar esas actitudes». Muchos bajaron la cabeza, recordando cómo se habían reído de Emiliano, cómo habían creído en la mentira de Rodrigo sin cuestionar. El director continuó. «A partir de hoy, nuestra escuela adoptará un nuevo código de convivencia, donde todos serán respetados, sin importar su apariencia, su ropa o su situación económica. Porque aquí, todos tienen derecho a aprender y crecer». Los aplausos llenaron el auditorio. Emiliano, sentado entre los demás, sintió una calidez recorrer su pecho. Por primera vez, no se sintió invisible. El reconocimiento. Al final de la asamblea, la maestra de literatura pidió la palabra. «Quiero compartir algo con ustedes. Hace semanas, Emiliano me mostró un cuaderno con dibujos y escritos de su sueño, abrir un restaurante donde cualquiera pueda comer, sin importar si tiene mucho o poco dinero. Un lugar donde lo más importante sea la dignidad de las personas». El auditorio se llenó de murmullos. Algunos estudiantes recordaron haber visto a Emiliano siempre dibujando en su cuaderno, pero nunca imaginaron que guardara un sueño tan noble. La maestra lo llamó al escenario. Emiliano subió con timidez, pero con la frente en alto. «Emiliano», dijo el director, sonriendo, «tu sueño merece ser escuchado.
Y esta escuela quiere ayudarte a cumplirlo. Los aplausos fueron ensordecedores. El cambio de Santiago. Mientras tanto, Santiago también comenzaba un nuevo capítulo en su vida. Había vivido bajo la sombra de Rodrigo, temiendo perder su amistad, pero al final comprendió que la verdadera amistad no se basa en el miedo ni en la humillación. Una tarde, se sentó junto a Emiliano en el patio y le dijo: «Quiero disculparme por todas las veces que me quedé callado cuando Rodrigo te molestaba. Yo también fui parte de tu dolor, aunque no lo quisiera». Emiliano lo miró a los ojos y le respondió con sinceridad: «Lo que importa es que ahora estás aquí. Tú fuiste quien me defendió cuando más lo necesitaba. Y eso vale más que cualquier error del pasado». Santiago sonrió con lágrimas en los ojos. Una amistad verdadera había nacido en medio del dolor. Rodrigo y su soledad. Mientras Emiliano y Santiago encontraban fuerza en la unión, Rodrigo enfrentaba un destino diferente. Alejado de la escuela, se encerraba en su habitación, lleno de rencor. Su padre, don Arturo, lo reprendía constantemente, pero no le ofrecía amor ni guía. Su madre, doña Isabel, lo observaba con tristeza. «Arturo, nuestro hijo necesita más que castigos. Necesita aprender lo que es la humildad, lo que es el respeto». Pero Arturo respondía con indiferencia: «Él debe ser fuerte, como yo lo fui. La vida no tiene espacio para débiles». Así, Rodrigo se hundía en un vacío oscuro, atrapado entre el orgullo y la soledad. Aunque sus palabras de venganza aún pesaban, la verdad era que estaba más perdido que nunca. El triunfo de Emiliano. Pasaron algunos meses. Emiliano seguía estudiando con dedicación y compartiendo sus dibujos con sus maestros. Mariana, aunque trabajaba largas horas, se sentía orgullosa de ver a su hijo florecer. Una tarde, la escuela organizó una feria cultural, y Emiliano fue invitado a presentar su proyecto. Preparó una maqueta de un pequeño restaurante, con mesas sencillas pero acogedoras, decoradas con flores y dibujos hechos a mano. Cuando llegó el momento de hablar, Emiliano respiró hondo y dijo: «Mi sueño es abrir un lugar donde la gente no sea juzgada por su ropa ni por su apariencia. Un lugar donde todos puedan sentirse bienvenidos. Porque la comida no es solo alimento, también es amor, respeto y esperanza». El público lo aplaudió de pie. Algunos padres se acercaron después para felicitarlo, y hasta ofrecieron apoyo para que, algún día, su sueño se hiciera realidad. Mariana, con lágrimas en los ojos, lo abrazó fuerte. «Estoy tan orgullosa de ti, mi hijo. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Tú vales más de lo que imaginas». Esa noche, Emiliano escribió en su cuaderno una frase que había aprendido en carne propia: «La verdadera riqueza no está en el dinero ni en la apariencia, sino en el corazón de quienes saben amar y respetar». Cerró el cuaderno y lo guardó en su mochila, con una sonrisa tranquila. Sabía que el camino aún sería largo y difícil, pero también sabía que no estaba solo. Rodrigo, desde la distancia, observaba cómo Emiliano se ganaba el cariño de todos. Aunque la envidia seguía ardiendo en su interior, en el fondo comenzaba a sentir una punzada de duda: ¿y si él había estado equivocado todo el tiempo? El destino aún guardaba algo para cada uno de ellos. Pero lo cierto era que, en ese momento, Emiliano había vencido. No con golpes, no con odio, sino con la fuerza de la verdad y la pureza de su corazón. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos.